Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 2 de Antropología Filosófica, cursada 2021. La clase pasada comenzamos planteando una serie de preguntas-problemas de la antropología filosófica. Distinguimos algunas nociones de la historia de la antropología filosófica, una suerte de historia amplia o grande, y una suerte de historia más específica o pequeña, y una tercera que señalamos que sería la historia de la antropología filosófica construida, una historia de la filosofía construida desde una antropología filosófica. Nos concentramos también en las figuras de Max Scheler y su famosa obra El puesto del hombre en el cosmos, y sobre Plessner, Helmut Plessner, y los grados del orgánico. Y vimos en el caso de Scheler una mirada sobre la naturaleza, una mirada integral y un intento por ubicar esa especificidad del ser humano dentro de la naturaleza, esa diferencia específica, pero también graduada y en diferentes aspectos que señala a lo largo de esta obra. Y en el caso de Plessner también una suerte de continuidad de la naturaleza y una diferencia específica a partir de la excentricidad del ser humano, que justamente se combina con la posicionalidad. Continuamos en la clase de hoy con esta historia específica de la antropología filosófica, trayendo una figura de primer nivel de la filosofía contemporánea, como es Martin Heidegger, justamente por la fuerza crítica que va a generar Heidegger en la disciplina, y una serie de problemas que plantea que son sumamente interesantes. Y luego vamos a analizar dos antropologías filosóficas. Por un lado, la antropología filosófica de Cassirer, que es otro de los protagonistas de esta historia específica, y un siguiente, un sucesor, un heredero de esta corriente específica de la antropología filosófica, como es Arnold Gehlen. Así que iremos en ese orden, ¿no? Primero con las críticas de Heidegger, luego con la propuesta de Cassirer, conjugándola justamente con la disputación de Davos, y finalmente vamos a analizar la antropología filosófica de Gehlen y su particular tenor. Esta es la propuesta para esta clase número 2. Bien, comenzamos entonces con las críticas de Heidegger a la antropología filosófica. Se pueden plantear en plural como una serie de críticas o una crítica con una serie de aspectos. La misma se encuentra en la obra Kant y el problema de la metafísica, que ustedes, si no me equivoco, leerán en los teóricos de esta materia. Esta obra, publicada en 1929, fue elaborada, dice Heidegger mismo, a partir de 1925-26 y los años siguientes, y se conecta con Ser y Tiempo, que recuerden que es la gran obra de este periodo de Heidegger, de 1927, y además está específicamente dedicada a Max Scheler, al cual Heidegger califica de ese gran espíritu. Recuerden que Scheler fallece repentinamente en el 28. Bien, ¿cuál es el tema entonces de Kant y el problema de la metafísica? Dice Heidegger: interpretar la crítica a la razón pura de Kant como una fundamentación de la metafísica, o sea, como una ontología fundamental, que se va a ocupar, y esta es el gran tema que plantea la interpretación de Heidegger, de la esencia finita o de la finitud del hombre. Una ontología del Dasein, ¿no? Que se suele traducir en las traducciones figura como el ser ahí. Para elucidar la pregunta ¿qué es el hombre? Es decir, la pregunta de la antropología. Y acá Heidegger alude a Kant y dice algo que justamente considera a la metafísica como una disposición natural
en todos los hombres. Esta idea de la disposición natural sería entonces una referencia explícita a Kant. El libro se divide, este libro Kant y el problema de la metafísica de Heidegger, se divide en 4 partes y en la cuarta parte se titula Repetición de la fundamentación de la metafísica. Interesante la palabra repetición. Por lo que va a tener en la historia de la filosofía, particularmente a partir de Deleuze, ¿no? Pero acá Heidegger lo que señala es que repetición refiere al desocultamiento, ¿no? Al mostrar, al descubrir de las posibilidades originarias de un problema, ¿no? Es interesante esta mirada problematizadora, exploradora, que encuentra posibilidades en el problema mismo y en esta exploración de lo implícito, de lo oculto. Y bueno, entonces esta parte 4 se divide en ABC y está también con sus respectivos parágrafos, y en el punto A, en el primero, es donde aparece la crítica de Heidegger a la antropología filosófica, sobre la cual quisiera que nos detengamos. Bien, ¿cuál es el resultado de la fundamentación kantiana para Heidegger? Bueno, el resultado de la fundamentación kantiana es que fundar la metafísica es lo mismo que preguntar por el ser humano. Es decir, la metafísica se ha convertido en antropología. No, por supuesto, en una antropología empírica, sino en una suerte de antropología trascendental que estaría por detrás de la crítica de la razón pura. Y entonces, Heidegger considera que Kant es coherente en esas famosas 3 preguntas básicas acerca del interés de la razón que aparecen al final o hacia el final de la crítica de la razón pura. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? En principio coherentes con las 3 críticas, podríamos pensar, y Kant dice algo así como esas 3 preguntas, que puedo saber, qué debo hacer, qué me está permitido esperar, se resuelven en una cuarta que las engloba, que las integra, incluye, que es la pregunta ¿qué es el hombre? Y entonces así daría con una suerte de antropología filosófica como metafísica general. Esto dice Heidegger, que se desprende o es coherente de alguna manera con el planteo de Kant. Y a partir de acá es donde él empieza a establecer justamente su crítica. Y la crítica está orientada en el parágrafo 37 hacia la idea de una antropología filosófica. ¿Qué es una antropología filosófica? Se pregunta Heidegger. Bueno, en tanto antropología es una ciencia del hombre, y entonces ya empieza a dividirse, por un lado, la naturaleza humana, ¿no? Es decir, las propiedades y diferencias específicas con el resto del ser humano respecto del resto de la naturaleza, pero también entre los seres humanos, las diferencias de carácter, de raza, de sexo, etc. Y por otro lado también la referencia a lo que llamaríamos genéricamente la cultura, y que acá Heidegger caracteriza, define como el actuar, ¿no? El actuar humano en tanto poder y deber, lo que puede y lo que debe hacer, y a partir de acá la cuestión de las visiones de mundo. Pero si esto es así, dice Heidegger, y acá empieza la cuestión problemática, el primer problema es que la antropología se hace tan amplia que su idea se pierde la más completa indeterminación, ¿no? Es decir, es tan amplia que no podría delimitarse, sino que estaría condenada siempre a ser indeterminada o a estar en la indeterminación. Pero entonces, y acá viene el segundo problema, ya no es una disciplina, ¿no? No es
no es una disciplina. ¿Por qué? Porque no puede delimitar justamente su campo de estudio. Y además contiene el problema de que no aspira a dar con la verdad respecto del hombre, sino que aspira a la verdad en general. Aspira a ser filosofía primera. Este es el problema para Heidegger. Siguiente problema es que, bueno, justamente Scheller vio ya al comienzo del puesto del hombre en el cosmos esta cuestión de la diversidad de determinaciones sobre la esencia del hombre y la dificultad de dar con una unificación, una mirada unificada de la antropología filosófica. Y entonces, si no se puede dar una definición común, bueno, estamos siempre sobre este problema de la indeterminación. Y entonces, dice Heidegger, quizás el problema no esté en buscar la unidad sistemática de las determinaciones, sino en el concepto mismo de antropología filosófica. Es decir, si no logramos la unidad por el lado de la antropología, preguntémonos qué le daría el estatuto de filosofía, esa parte filosófica, digamos, de la antropología filosófica. Y ese estatuto plantea acá en una suerte de pinza para volver la cuestión siempre problemática. Ese estatuto puede ser porque tenga un método filosófico, pero entonces si ya tiene un método que la delimita, no podría ser sino una ontología regional y no la filosofía primera. Es decir, un método para estudiar al ser humano separándolo del resto de los entes, que esto es lo que Heidegger impugna, ¿no? Es decir, en cuanto se separa, pierde su estatus de filosofía primera. Y si no, la otra posibilidad es determinar el punto de partida y el fin de la filosofía, o ambos. Pero si toma al ser humano como el ente primero y más cierto, se retrotrae, ¿no?, a la condición de filosofía de la subjetividad, ¿no?, que Heidegger obviamente tanto ha criticado. Con lo cual, la antropología parece encerrada en sus propios problemas, en sus propios intentos de configurarse o de delimitarse, de poder decidir su objeto, su método, o su punto de partida y su fin. Y a partir de acá, Heidegger vuelve sobre el problema, sobre la crítica general que plantea ya al principio y que de alguna manera podríamos ver que ya estaba en el texto de Scheller, ¿no? Es decir, esta amplitud, esta indeterminación. Entonces dice, bueno, si hay que buscar el carácter filosófico de la antropología filosófica y si hay distintas posibilidades, entonces ya la idea misma de una antropología filosófica es muy precisa, ¿no? Muy imprecisa, no se puede caracterizar, no se puede definir, no puede cobrar forma, pero además se va a volver mucho más imprecisa en cuanto se añada el conocimiento empírico. Al pasar, señala como un problema, sin explicarlo demasiado, pero que es como un presagio interesante, ¿no? Que dice que el antropologismo, o sea, la pretensión de la antropología filosófica en convertirse en el centro de la filosofía, será combatido y atacado constantemente. Bueno, un acerto, podríamos decir, aunque no esté justificado, aunque esté como al pasar, tiene cierto asidero, podríamos decir. Y entonces, bueno, vuelve sobre el mismo punto. La antropología filosófica tiene una función oscura, indecisa para el conjunto de la filosofía, porque básicamente no está fundada en la esencia de la filosofía, sino que trata de presentarse como un fin o un posible punto de partida, pero no lo logra. Y entonces Heidegger acá también apela a esta cuestión más retórica, si se quiere,
pero bueno, que demuestre la antropología filosófica, que es la primera, ¿no? Y lo plantea en forma de pregunta. O sea, transfiere la carga de la prueba, ¿no? Es decir, ¿por qué todos los problemas centrales de la filosofía se podrían reducir a la pregunta por el hombre? ¿Con qué necesidad? ¿No? Es decir, ¿por qué la filosofía tendría que agotarse ahí? Y claramente la antropología no justifica eso, dice Heidegger, ¿no? Entonces, además, sino que al contrario, se proponen sistemáticamente nuevas antropologías filosóficas, pero ninguna fundada en la esencia de la filosofía, ¿no? Es decir, toda esta serie de problemas que están muy familiarizados con el problema que ya plantea Heidegger como punto de partida, que es esta cuestión de la indeterminación de la antropología filosófica. Y entonces en el parágrafo siguiente, en el parágrafo 38 de Kant y el problema de la metafísica, bueno, va a dar con el verdadero resultado de Kant. ¿Cuál es el verdadero resultado de Kant? Bueno, el tema es que Kant, dice Heidegger, retrocede al fundamento de la subjetividad del sujeto, ¿no? Y ante el descubrimiento, el gran descubrimiento de la crítica de la razón pura, que es la imaginación trascendental, retrocede. Retrocede porque Kant se asomó al abismo de la metafísica. Y eso es lo que mueve a la filosofía, ¿no? Eso, según Heidegger, hace a la esencia de la filosofía. Y entonces, en realidad, las tres preguntas de Kant: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? Remiten todas ellas a un poder o a un no poder, ¿no? A un poder y a una delimitación de ese poder de la razón, es decir, denotan la finitud, ¿no? Es decir, el gran punto de Kant, el gran resultado de Kant es este hallazgo de la finitud. Y entonces el significado de estas tres preguntas reducidas a la cuarta, ¿qué es el hombre?, tiene sentido en cuanto se acota el problema al problema de la finitud. Entonces el problema ya no es en realidad qué es el hombre, sino esta cuestión de la finitud que lo caracteriza. Concluye Heidegger: finalmente, la antropología nunca podrá pretender ser con derecho una disciplina fundamental de la filosofía por la sola razón de ser antropología. Por el contrario, implica el constante problema de hacer pasar desapercibida la necesidad de elaborar como problema la pregunta por el hombre, planteada en atención a una fundamentación de la metafísica. Bien, contundente entonces, Heidegger rechaza el carácter filosófico de la antropología filosófica, su pretensión de ser filosofía primera, su consideración del hombre como problemas que merecen la pena, y está suscribiendo obviamente una preeminencia de la metafísica o de la ontología fundamental, a partir de la cual se podría deducir la antropología. Pero estos cursos que daba Heidegger se condicen justamente con un hecho novedoso, polémico, conocido como la disputación o la disputa de Davos. En Davos, en esta ciudad, es justamente donde Heidegger dio algunos cursos sobre estos temas y donde coincide con otro filósofo representante o representativo de la antropología filosófica y del que vamos a hablar luego, que es Cassirer, Ernst Cassirer, y con el cual tienen un diálogo. Ese diálogo se tipeó en base a apuntes o anotaciones y se incluyó como una suerte, como un informe y como un apéndice a esta obra, Kant y el problema de la metafísica.
Y de ese diálogo, que es interesante, es fuerte, ¿no? Tenemos la crítica de Cassirer, y me parece que es interesante para ver algunas cuestiones. ¿Qué le critica Cassirer a Heidegger? Le critica el hecho de que solo se concentra en la crítica de la razón pura y en la finitud, ¿no? Es decir, le reconoce esta importancia de la imaginación trascendental, pero le dice, solo te atuviste a la crítica de la razón pura y a la finitud. No contemplaste las otras críticas, digo yo en este tono coloquial, ¿no? Por supuesto que Cassirer lo dice mucho mejor, y sobre todo en lo que Kant considera un problema central, como es el problema de la libertad y de la ética. Y entonces no se considera lo infinito como una posibilidad y tensión en relación con lo finito. Y en realidad es justamente en este terreno práctico de la libertad donde está la verdadera metafísica de Kant. Esto le dice Cassirer. Por supuesto que Heidegger vuelve sobre sus pasos, reafirma la cuestión de la finitud, y entonces la discusión se empieza a poner en cierto punto como áspera, ¿no? Cada uno vuelve sobre sus posiciones, se retraen, digamos así, y el moderador lanza un diagnóstico maravilloso, que es algo así como resulta que los dos expositores no están dialogando, sino que están hablando idiomas distintos, y esos idiomas no tienen o no tendrían una traducción uno en otro. Y en este punto, la intervención que continúa al moderador, la intervención de Cassirer, es muy interesante, porque por un lado parece como muy comprensiva, muy contemporizadora, podríamos pensar, porque dice, bueno, la contraposición está clara, cada uno tiene su forma de pensar y no podemos obligar cada uno al otro a pensar de determinada manera, y al pasar cita, pero bueno, la transcripción no lo señala, una frase que es claramente la frase más conocida de la filosofía de Fichte, que está citada como una paráfrasis, obviamente, lo que se escoge como filosofía depende de lo que se considere que es el hombre, y la cita de Fichte más o menos literal sería algo así como el tipo de filosofía que uno elige depende de la persona que uno es. Entonces, dice eso justamente muy a cuento de esta cuestión. En el caso de Fichte lo plantea entre idealismo y dogmatismo, ¿no? Como dos concepciones de mundo que no se pueden traducir, incluso aunque hablen las mismas palabras, porque por cada significado de esas palabras se entienden algo diferente. Entonces, no hay traducción posible, dice Fichte en un pasaje muy, muy exacerbado, digamos, de la cuestión. Y Cassirer remite a eso, pero continúa. Y entonces dice, bueno, cada uno habla su propio lenguaje, o en su propio lenguaje, y el lenguaje es un fenómeno primario, ¿no? Los lenguajes de alguna manera se unifican en una forma simbólica, es decir, en la búsqueda de un terreno común para ir de Dasein en Dasein. Queda muy elegante, queda bien esto que dice Cassirer, ¿no? Como que suaviza los términos de la polémica, pero al mismo tiempo está llevando agua para su propia concepción filosófica, ¿no? Es decir, al establecer esta cuestión del lenguaje como fenómeno primario, como forma simbólica, está obviamente dando a entender que por más que se establezcan posiciones contrapuestas, hay de alguna manera un terreno en común que se puede encontrar para zanjar o para acercar posiciones o zanjar la cuestión. Bien, esto entonces, la polémica continúa. Bueno, Heidegger también interviene
y digamos, quedan estas dos cositas como al pasar que me parecían interesantes señalarlas justamente para marcar un poco esta crítica de Cassirer muy en sintonía con con el desarrollo que va a ser el idealismo alemán de la filosofía de Kant, y con esta paráfrasis medio escondida de un pasaje de Fichte para restablecer la problemática del lenguaje que para Cassirer es tan importante. Bueno, muy bien, y ahora podemos adentrarnos en la antropología filosófica de Cassirer, este gran filósofo, nacido en 1874 y fallecido en 1945, realmente es de una vasta producción. Y para la década del 20, Cassirer ya había publicado los 3 volúmenes de El problema del conocimiento en la filosofía, que es realmente una obra monumental para analizar toda la filosofía y la ciencia moderna. Y justamente en el volumen 3 se había ocupado de los sistemas postkantianos, entre ellos obviamente Fichte, Schelling. Es decir, Cassirer para la década del 20 ya era un pensador importante, y su gran obra, Filosofía de las Formas Simbólicas, la escribe también en esta década de oro alemana. En 1923 publica el primer tomo, que se titula Lenguaje, en el 25 el segundo, Pensamiento mítico, y en el 29 el tercero, Fenomenología del conocimiento. Pero la obra en la que nos vamos a centrar es un poco posterior, está ubicada en la década del 40, cuando él está en la Universidad de Yale, ¿no? Y le piden que escriba un libro sobre esta cuestión sobre la filosofía de las formas simbólicas. Básicamente, un libro nuevo, un resumen, y él dice que en realidad, bueno, sí, va a ser algo muy sintético, de cuántas páginas, 300 páginas, bueno, pero que además reúne un largo periodo de investigación, más o menos de 25 años, calcula él, ¿no? de continuidad de la investigación. Y entonces publica un ensayo sobre el hombre en 1944 en inglés, y la traducción alemana agrega, bueno, es un poco diferente el título de la traducción alemana, pero le agrega hasta el subtítulo que incluye la castellana, que es Introducción a la filosofía de la cultura, ¿no? De hecho, la traducción castellana, que es bastante rápida, bastante inmediata en el 45, se titula Antropología filosófica, Introducción a una filosofía de la cultura. Bien, esto entonces a modo de ubicación de la obra. El primer capítulo de esta obra se titula La crisis en el conocimiento del hombre. Y claro, y acá, bueno, es impresionante, ¿no? Cassirer presenta la pregunta propia de la antropología filosófica en distintos momentos, dando a entender que está como presente en toda la historia de la filosofía, desde los griegos, y acá cita al comienzo de la metafísica de Aristóteles, famoso comienzo del libro 1 de la metafísica, pero por supuesto también a Sócrates y su preocupación por el ser humano, su apartamiento de la naturaleza, ¿no? Esta cuestión de separarse de los presocráticos, aunque con una cuestión aporética, por supuesto también Platón, la Edad Media, la modernidad clásica, la Ilustración, construyendo esto que señalábamos, una suerte de historia de la filosofía desde la antropología filosófica, ¿no? ¿Se acuerdan que esta era la tercera cuestión respecto de la historia de la antropología filosófica? Y el hito que redondea la problemática es claramente el darwinismo. Digo claramente porque esto también aparecía en Scheler, ¿no? ¿Cuál es el problema que genera el darwinismo en el siglo XIX?
Bueno, es que se borran los límites entre las distintas formas de la vida orgánica y hay como una suerte de corriente continua e ininterrumpida de vida, ¿no? Y entonces se pierde por completo la especificidad de la cultura humana. De modo que todo se termina sometiendo, dice Cassirer, al cinturón de hierro de la necesidad, con el darwinismo, ¿no? Y un siguiente problema que marca acá es la dispersión de la antropología filosófica, porque claro, y acá hay un eco de esta crítica de Heidegger y por supuesto también de lo que planteaba Scheler, ¿no? Porque cada filósofo cree haber encontrado una suerte de facultad maestra que distinguiría al ser humano, pero las explicaciones son siempre diferentes, se contradicen. Entonces cada pensador nos proporciona una suerte de cuadro especial de la naturaleza humana. Entonces, claro, hay todavía la pretensión en Cassirer de una antropología filosófica, ¿no? Nosotros hoy podemos decir, pero ¿por qué problema hay que haya muchas antropologías filosóficas? ¿Acaso no sería saludable para la antropología filosófica que haya una variedad de posiciones? Bueno, y acá los ejemplos que pone son significativos, ¿no? Es decir, cada filósofo pinta de determinada manera el cuadro de la naturaleza humana y pone tres ejemplos. En el caso de Nietzsche es la voluntad de poder, en el caso de Freud es el impulso sexual y en el caso de Marx el impulso económico. Y entonces dice Cassirer, Scheler es el primero que se da cuenta de este problema y que intenta resolverlo. Ahora bien, la propuesta específica de Cassirer tiene que ver con esto que señalábamos de las formas simbólicas. Y entonces, para él, ya en el capítulo 2, la clave para entender la naturaleza del ser humano es el símbolo, ¿no? Y esta definición tan conocida de Cassirer del ser humano como un animal simbólico. Y entonces parte de una idea que viene de la biología, según la cual cada organismo tiene un mundo propio, ¿no? Es como monádico, genera una suerte de unidad funcional donde se adapta y coordina con el medio ambiente, ¿no? Es decir, cada medio se transforma en una suerte de unidad en donde el ser orgánico vive y eso se va como acomodando de los dos lados. Y entonces él dice si esta idea de unidad funcional acaso nos pueda servir justamente para caracterizar al mundo humano, ¿no? Esta idea de adaptarse y transformar al mismo tiempo o coordinar. Pero hay algo más. Y ese algo más, ese distintivo del ser humano, es que se adapta y modifica, ¿no? Las dos cosas, se adapta y modifica el ambiente a partir de su sistema simbólico. Y entonces el ser humano, a diferencia del resto de los seres orgánicos, no da una respuesta inmediata ante un estímulo, sino que retarda, ¿no? Es una respuesta mediata, transformada, es decir, mediada justamente por ese sistema simbólico, porque el ser humano está en un universo simbólico. Y estas son las formas, las famosas formas simbólicas de las que venía hablando en su obra monumental de la década del 20, que atraviesan y median la relación no solo del ser humano con el mundo, sino también la propia conversación del ser humano consigo mismo. Y estas formas son básicamente para Cassirer el lenguaje, la primera, ¿no? El mito y la religión como una segunda gran forma, el arte, la historia y la ciencia. Entonces, la filosofía vendría a ser la instancia de unificación
de síntesis, de unidad de estas distintas formas simbólicas que son el lenguaje, el mito y la religión, el arte, la historia y la ciencia. La filosofía finalmente entonces como la unidad de todas ellas. Bien. El asunto es que la antropología filosófica, que Cassirer también define como filosofía de la cultura, parte de un supuesto básico, que es que la cultura no es una compilación de hechos disgregados, dispersos, caóticos, sino una suerte de unidad o de sistema o estructura, y acá dice un todo orgánico, que permite darle significación a ese conjunto, a ese múltiple. Justamente este todo orgánico son las formas. Las formas, estas formas que mencionamos, permiten ver a las partes en unidad. Ahora dice Cassirer, pero entonces si mencionamos que hay distintas formas simbólicas, recordemos, el lenguaje, el mito, la historia, etc., ¿acaso no caeríamos en dispersión? Y él dice que no, porque justamente en el hombre, en el ser humano, se da una unidad funcional. Una unidad donde lo diferente, justamente en su diferencia, en su multiplicidad, de alguna manera, incluso hasta contradictoria o como contrapuesta, pero termina unificándose, termina armonizándose. Eso funciona. ¿No? Es decir, la unidad quiere decir la unidad funcional. Con sus tensiones, con sus contraposiciones, funciona. Y el ejemplo que pone me parece muy claro, ¿no? Es el ejemplo de la tensión entre tradición e innovación, ¿no? Es decir, toda cultura busca preservar, busca conservar viejas maneras, viejos usos, costumbres, creencias, viejas formas que considera valiosas. Pero al mismo tiempo está tensionada esa conservación por la creación de nuevas formas, que esto también forma parte justamente del impulso. Entonces, tanto la tradición como la innovación están tensionadas, pero justamente en unidad, esa unidad funcional que menciona Cassirer. Entonces, el hombre es un animal social, sí, como decía Aristóteles, en la política. Pero es algo más que eso. No es solamente. Hay otros animales sociales también, ¿no? Es aquel que se percata como individuo solo en la sociedad y que se somete a sus leyes, ¿no? Pero también las produce, las crea. Y acá viene, me parece, este punto, porque el hombre, dice Cassirer, no puede vivir su vida sin expresarla. Es decir, justamente las formas simbólicas son no sólo esa instancia de referencia para organizar y configurar la realidad que toda cultura tiene que tener, sino también son las instancias de expresión de esos individuos que forman parte de la cultura. Y esas expresiones, el arte, la ciencia, la historia, el lenguaje mismo, cobran vida propia, ¿no? Es decir, como que y están amalgamadas con la realidad humana. Bien, esto entonces en cuanto a una suerte de visión muy panorámica, muy resumida de la antropología filosófica de Cassirer y esta cuestión del ser humano como el animal simbólico, ¿no? Que simboliza, que establece estas formas en las cuales se expresa y de las cuales se nutre culturalmente también. Bien, la historia de la antropología filosófica prosigue, continúa, y continúa con resonancias, continúa con ocasos, con resurgimientos, con giros, ¿no? Con distintas modulaciones hasta nuestros días, ¿no? Abierta hoy en nuestros días
obviamente hacia una pluralidad muy amplia. Pero tenemos un exponente de esta historia de la específica, digamos, chiquita, pequeña, acotada de la antropología filosófica, que es Arnold Gehlen, nacido en 1904 y fallecido en 1976, un pensador interesante, lamentablemente de filiación nazi muy, muy intensa. Un pensador que se podría considerar como miembro de la segunda generación de la antropología filosófica, pero cuya producción sobre el tema ya comienza en la década del 40, ¿no? Con una obra que se titula, bueno, el hombre, su naturaleza y su posición en el mundo, desde 1940, publicada por primera vez en 1940, tiene 16 reediciones hasta 2014. Pero la obra en la cual nos vamos a basar esta presentación de Gehlen no es esta, El hombre, sino una compilación de cursos, de lecciones que él da entre 1936 y 1961 y que en el 61 las publica como investigaciones antropológicas. Luego fueron reeditadas junto con investigaciones sociales y psicológicas y fue traducida en 1993 al castellano como Antropología Filosófica. ¿Por qué es interesante Gehlen? Bueno, porque vamos a ver acá una versión muy diferente a la que veníamos viendo, una suerte de antropología pesimista, negativa, realmente, bueno, hasta cierto punto podríamos pensar problemática, pero que al mismo tiempo nos abre interrogantes para pensar. El punto de partida de Gehlen en esta obra Antropología Filosófica es, como también señalaba Plessner, el dualismo naturaleza-cultura, ¿no? Es decir, la antropología filosófica, dice Gehlen, tiene un problema principal, que es el dualismo. Ese dualismo naturaleza-cultura viene desde el dualismo, obviamente, si hablamos de dualismo, ¿a quién le van a echar la culpa? A Descartes y su dualismo alma-cuerpo. Pero atención, lo que señala Gehlen es que ese dualismo, naturaleza-cultura, o respectivamente sería cuerpo y alma en Descartes, sigue en Scheler. Es decir, el padre de la antropología filosófica también es dualista porque sigue distinguiendo entre el espíritu y la vida, ¿no? O entre la persona y el mundo, pero fundamentalmente la distinción más conocida está entre espíritu y vida. Entonces, para no persistir en un dualismo estéril, ¿no? Insostenible, dice Gehlen, hay que cambiar la manera de plantear el tema. Y para cambiar la manera de plantear el tema tenemos que cambiar nuestra visión sobre el ser humano. ¿Y cuál es la visión que propone Gehlen del ser humano? Básicamente como un ser activo. Un ser activo que modifica a la naturaleza proponiéndose determinados fines, esos fines que considera útiles, y que entonces se distingue del animal. El animal, dice Gehlen, tiene instintos fijos, innatos, se mueve según el ambiente. En cambio, el ser humano tiene una posición singular. Y esa posición singular se caracteriza por lo que Gehlen, siguiendo a Herder, otro filósofo del que no hablamos, pero que debería formar parte de toda... Herder, obviamente, como un antecedente, ¿no? De esta historia
de la filosofía vista desde la antropología filosófica, la fórmula entonces que Gehlen toma de Herder es el ser humano como ser carencial. Ser carencial. Y acá es muy interesante porque este problema de la carencia del ser humano, dice Gehlen, el ser humano en realidad es un ser inapto para la vida. Tiene poca dotación física, tiene pocos instintos y tiene incluso muy poca potencia sensorial. O sea que como animal es un ser absolutamente deficiente. Es como un ser que nace prematuro y que requiere mucho tiempo de desarrollo para que termine de completar sus capacidades, digamos así. Pero justamente ese ser carencial es lo que le da la especificidad, porque el hecho de que la naturaleza haya dejado al ser humano como un ser inapto para la vida, dice Gehlen, se compensa justamente con la cultura, entendida como transformación del medio ambiente. Y esa cultura hace que el ser humano sea un ser caracterizado por el aprendizaje, ¿no? Es decir, el ser humano es un ser que necesita aprender muchas cosas para sobrevivir. Entonces, con este enfoque, centrado en el hombre como ser activo, la acción incluye tanto lo corporal como lo anímico, ¿no? Es decir, la naturaleza y la cultura, reunidos, ¿sí? Y entonces hay un movimiento que modifica las cosas y una modificación de la conducta a partir de las cosas. Entonces, dice Gehlen, la clave de esto, de esta transformación doble, ¿no? Del medio ambiente y del ser humano, está en si funciona o no funciona. Parecido entonces en este punto a la unidad funcional que el ejemplo que pone Gehlen es bastante extraño, es el ejemplo de una cerradura, ¿no? Es decir, pareciera que hay como determinada ubicación de la llave que termina abriendo la cerradura y haciéndolo funcionar y por momentos parece trabado ese mismo movimiento, y decía, esto se asemeja en alguna medida a esa unidad funcional que veíamos recién en Cassirer. ¿Qué es entonces la antropología filosófica para Gehlen? Bueno, la antropología filosófica es la ciencia general de la cultura. Ciencia general de la cultura. Una suerte de nido que el ser humano se construye en el mundo como para protegerse, ¿no? Esta cuestión también del cuidado, uno podría pensar el tema de la natalidad de Arendt, ¿no? En la condición humana, para protegerse. Pero esta ciencia general de la cultura, que es la definición que da Gehlen de la antropología filosófica, tiene que darse, obviamente, sin dualismo y sin metafísica, ¿no? Es decir, para Gehlen la metafísica es prácticamente una mala palabra. Entonces la cultura lo que busca es ordenar, estabilizar, generar alguna especie de previsibilidad de la conducta humana. Pero claro, esta previsibilidad no tiene ninguna garantía. Y acá Gehlen cita a Nietzsche, con esta cuestión del ser humano como un animal que no es fijo, ¿no? Que no se puede fijar. O sea, y acá viene la interpretación de Gehlen, es un ser, el ser humano es un ser propenso al caos y a la degeneración. Justamente por eso es necesario, para ordenarlo, para contener ese caos y esa degeneración,
fijar o establecer en lo exterior instituciones, ¿sí? Instituciones que permitan contener el obrar humano y evitar que se genere este caos latente. Y en la interioridad, para ordenar justamente, está la moral, ¿no? Y ambos, las instituciones y la moral, son como las armas de defensa que tiene la cultura frente a esta tendencia del ser humano a inclinarse hacia el caos. Esto es muy interesante, valioso, y el punto es que para Gehlen, año 1961, recordemos, el ser humano avanza en un gran dominio de la naturaleza, sobre todo un dominio técnico de la naturaleza, es decir, en una fuerte previsibilidad, pero paradójicamente, y acá emulando esta cuestión que veíamos al comienzo del texto de Scheler, ¿no? Es decir, esta cuestión de nunca se ha hablado tanto del hombre, pero nunca supimos tampoco. Bueno, acá pareciera nunca se ha logrado tanto dominio técnico de la naturaleza y se han tenido tantas dificultades morales, ¿no? Con lo cual, de nuevo, se da esta cuestión enigmática acerca de la antropología filosófica. Bien, con esto redondeamos la mirada de Gehlen y quisiera señalar como un último punto esta cuestión, esta cuestión valiosa, ¿no? que es que Gehlen recupera al idealismo alemán clásico, y esto nos sirve para los dos autores que vamos a ver, que son Fichte y Schelling. Lo recupera como parte fundamental de la historia de la antropología filosófica, o, como venimos diciendo, la historia de la filosofía vista desde la antropología filosófica, les otorga un lugar central, que es el lugar de salir del dualismo cartesiano, ¿no? Esta unificación más allá del dualismo cartesiano. Pero les critica al mismo tiempo, obviamente, su alta densidad metafísica. Esto lo rechaza, es decir, Gehlen rechaza la densidad metafísica del idealismo, y al mismo tiempo su optimismo, al que califica como una suerte de buena fe, ¿no? O de confianza, que visto hoy, o sea, en 1961, es ingenuo, irreal, antipolítico, ¿no? Dice él. Con lo cual, con esto ya mina la recuperación que hace del idealismo. Y es cierto, estas críticas, digamos, a nuestro entender, son acordes a una visión superficial del idealismo, ¿no? que ha sido muy propagada, sobre todo respecto de los dos filósofos menos conocidos del idealismo, que son Fichte y Schelling. Cualquier visión filosófica del siglo XX, retomándolos, tiene este viso de superficialidad, ¿no? Esta cuestión. ¿Y cuál es ese viso de superficialidad? Bueno, considerarlo uno como exponente del idealismo subjetivo, casi solipsista y demás, y el otro como un idealismo objetivo, teologicista, etc. Es decir, parten de rotulaciones que vienen de la historia de la filosofía y que se repiten en las grandes compilaciones, y se los configura o se los prefigura deformándolos sin conocerlos, tanto a Fichte como a Schelling. Por eso la propuesta acá es este debate, esta historia de la antropología filosófica, repensarla a la luz de estos dos filósofos que vamos a analizar en las clases sucesivas, Fichte y Schelling, pero quitándonos de encima estas visiones de historia de la filosofía, que lo único que hacen es bloquear un conocimiento
directo de las fuentes, un conocimiento fidedigno, no distorsionado desde la simplicidad o la superficialidad, ¿no? Entonces, la propuesta en este sentido es repensar la cuestión, la pregunta de la antropología filosófica acerca de qué es el hombre en Fichte y Schelling, pero también tratando de complejizar algo que suele simplificarse, que es esta cuestión del dualismo entre naturaleza y cultura. Bien, con esto entonces damos por redondeada la cuestión inicial, ¿no?, de la antropología filosófica y de sus problemas y de su historia más específica, y en las clases siguientes comenzaremos a trabajar a uno de estos dos filósofos que tenemos para este curso, que es primero Fichte, después veremos también Schelling. Hasta la próxima entonces.